Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy quiero hacer un video diferente, un poco más relajado, un poco menos profundo de lo normal. Me han sugerido en los comentarios que les cuente cuáles son mis libros favoritos, pero no sabía en qué formato hacerlo, así que me decidí por este, en donde solo eliges 30 libros para dejar en tu librero. Es decir, si tuvieras que deshacerte de todos tus libros y solo pudieras conservar 30, ¿cuáles de ellos serían? Es decir, tú dejarías tus libros favoritos. Entonces, esos son los libros que yo les quiero mostrar. Para elegir los libros me puse una condición: que fueran solamente los que tengo actualmente en el librero. Nada de libros digitales ni que haya pedido en bibliotecas. Solamente los que están hoy en mi librero, para así poder hacer el ejercicio conscientemente. Así que ahora les voy a contar cuáles son esos libros. Antes de ello, sí, recuerden dejarme en los comentarios cuáles son sus libros preferidos, cuáles son sus libros favoritos, cuáles ustedes rescatarían de sus libreros. Bien, en mi librero de 30 libros no puede faltar la filosofía, así que no puedo dejar de lado El crepúsculo de los ídolos, uno de mis libros favoritos de Nietzsche. Su contenido ya lo podemos apreciar en el título: El crepúsculo de los ídolos. Aquí la palabra ídolo es utilizada como sinónimo de verdad. Por tanto, el significado de este título sería: la vieja verdad se acerca a su final, una especie de amenaza de Nietzsche. Aquí el autor manifiesta su disconformidad con ciertas doctrinas o normas que se consideran esenciales. Él las rechaza. Rechaza completamente los ideales del mundo apolíneo, ese mundo dominado por la razón, y a cambio propone un mundo dionisiaco, un mundo dominado por lo caótico y lo real, por el sufrimiento. Es decir, lo que vive realmente el hombre concreto, y no esas ilusiones de perfección creadas por los filósofos griegos. Mi segundo libro favorito es Ana Karenina. Hice una reseña en profundidad de este libro el sábado pasado. Es uno de los mejores libros que he leído este 2020. Una novela que está escrita de una forma muy perfeccionista, muy poética, sin necesidad de utilizar un estilo florido, sin necesidad de una estética rebuscada. Aquí el fuerte es la caracterización de los personajes. Tolstoy los hace muy reales, logra volverlos individuos, cobran vida propia. Además, toca temas que aún hoy se mantienen vigentes y por lo mismo no puedes parar de leerla. Otro de mis libros favoritos es Catedral de Raymond Carver, un genio de los cuentos. Logra introducirse en el interior de los hogares de personas comunes, gente totalmente vulgar, para captar imágenes de sus vidas cotidianas y contarnos sobre sus sentimientos. Por tanto, no hallaremos en estos cuentos una narración con la típica introducción, nudo y desenlace. No, a él no le interesa más que el interior de las personas, sus almas heridas, las almas heridas de estos seres que quizá inconscientemente buscan un motivo para seguir viviendo. Si el contenido de este video te está gustando, no olvides suscribirte. Los detectives salvajes también es de mis libros favoritos. Es una de las grandes novelas latinoamericanas del chileno Roberto Bolaño. En esta novela se narra las aventuras de los poetas Ulises Lima y Arturo Bélano. Ellos son los fundadores de un movimiento llamado el realismo visceral, un movimiento literario que podríamos catalogar como vanguardista y que surge en México. Lo interesante de esta obra es que en ella se plasma la idea de Bolaño de escribir una novela diferente, fresca y con nuevas ideas y formas. Por lo mismo, estos personajes, Ulises y Arturo, Bolaño no se centra netamente en ellos, sino que en una gran variedad de personajes que a través de sus testimonios sirven como nexo para ir tras las huellas de estos dos poetas, utilizando los mecanismos propios de la novela policial.
En el quinto lugar está Ensayo sobre la ceguera, un libro que todos deberíamos leer alguna vez en la vida, porque devela la naturaleza salvaje de la humanidad, poniéndola a prueba en situaciones límite que el autor crea a propósito para poder examinar su comportamiento por medio de la ficción. Así podemos ver hasta dónde puede llegar una sociedad y hacia dónde se inclinan las personas cuando todo anda mal. Tal vez puedan inclinarse hacia la bondad o simplemente hacia su lado salvaje y animal. Tengo una reseña en el canal de este libro. También subí una reseña del puesto número 6, La senda del perdedor. Es, en mi opinión, la mejor novela de Bukowski, ya que en ella nos cuenta sus orígenes, su niñez y adolescencia. De alguna manera explica por qué es como es. Aquí reflexiona sobre sus padres, sus amigos, su barrio y nos cuenta cómo empieza a entender que él no está hecho para esta sociedad. También se vislumbra de alguna forma cómo él realmente tiene un don para escribir, que se manifiesta muy a temprana edad. Es una novela realmente profunda bajo una máscara de superficialidad. En el número 7 tengo a Rayuela. Lo que me encanta de Rayuela es que busca impedir que el lector se acomode en el sillón y pase página tras página adormeciéndose. Es decir, invita a dejar de ser un lector pasivo para convertirte en un lector activo. Un lector siempre atento, pendiente de hacia dónde debe encaminarse en la próxima página, en el próximo capítulo. Es una historia que siempre te exige mediante el seccionamiento de su estructura, que toma formas de distintos caminos dependiendo de cómo la leas. Pero no solo secciona la novela en sí, sino que también las temáticas y el mismo estilo. Una genialidad de Cortázar. Ahora vamos con Ficciones de Jorge Luis Borges en el puesto número 8. No podía dejar fuera un libro de Borges. Sin duda que mi librero no pueden faltar estos cuentos y por eso elegí quedarme con este libro. La fantasía borgiana me fascina por no ser la típica fantasía de magia sin límites, sino por ser una fantasía gobernada por la inteligencia. Por eso, sus cuentos siempre tienen un componente laberíntico y matemático que desdibuja la línea entre la típica realidad de nuestro tiempo con otra realidad más fracturada y misteriosa, haciendo posibles mundos puros, alejados de nuestra caótica sociedad. Estos cuentos nos presentan enigmas que generalmente son solucionados al final del relato. Son además cuentos que tratan con problemas filosóficos y metafísicos, con teorías matemáticas y argumentos teológicos, que al combinarlos generan situaciones fantásticas. Tampoco podía dejar fuera a este tremendo escritor ruso, Anton Chejov. Me encanta este escritor, es de los grandes autores rusos del siglo XIX. Tiene un estilo que nace desde su propia bondad hacia el ser humano. Era un hombre muy bondadoso. Él, al escribir sin grandes recursos estilísticos, con un léxico pobre, con combinaciones de palabras casi triviales, logró impactar a sus lectores a través de la verdad humana. Los personajes de Chejov portan una verdad humana triste, pero hermosa a la vez. Son imperfectos, pero volcados hacia un sinsentido. Los pasos de estos personajes se pierden en el gris del paisaje, en el frío de la nieve rusa. Persiguen sueños lejanos, amores y recuerdos imposibles, dejando de lado lo inmediato, dejando de lado su realidad. Tampoco podía dejar fuera del librero otro libro de filosofía que me encanta, que es El mito de Sísifo de Albert Camus. Es otro de mis favoritos. Se trata de un ensayo filosófico en donde el autor explica la filosofía del absurdo. Nos dice que el absurdo es una contradicción. El hombre, como ser racional, busca la verdad absoluta, es decir, la razón de estar en este mundo. Pero la respuesta a esa pregunta no existe, no es racional. Por lo tanto, si buscamos esa respuesta y no existe,
La vida es absurda y utiliza el mito de Sísifo como una analogía para explicar ese punto, y por medio de ello nos invita a enfrentar esa incógnita que hay al final de nuestras vidas. En el puesto número 11 está Las Flores del Mal. Yo no soy un aficionado a la poesía, pero Las Flores del Mal es la excepción. Realmente me conquistó. En su título podemos encontrar la belleza y la maldad juntas en una misma frase, lo que representa muy bien el contenido del libro. Y son temas que podrían resultar contradictorios, pero que solo Baudelaire puede unir de manera magistral y representa, de alguna forma, la naturaleza contradictoria del hombre, esa dualidad que el mismo Baudelaire portaba, en donde abrazaba cosas contrapuestas, como la herejía y lo cristiano, como lo satánico y lo celestial, la fuerza y la debilidad, la luz y la oscuridad. Esos elementos aparentemente opuestos los sabe unir de una manera armónica y musical, con un tono a la vez violento y a la vez pasivo. Otro de mis favoritos es Sherlock Holmes. Tampoco podía faltar en mi lista. Lo cierto es que amo las historias de detectives clásicas, que siempre se rigen por las mismas reglas, pero me encanta. Reglas, por ejemplo, como un crimen que a simple vista no tiene una solución clara, un investigador un tanto estrafalario que lo resuelve, y un compañero que lo admira por su capacidad analítica y que además narra los casos. Esos elementos me encantan, si bien el género detectivesco responde siempre a estas fórmulas. Admiro esa planificación de Conan Doyle para sorprender con la solución final. Admiro esa mezcla entre arte y lógica. Tampoco quería dejar fuera de mi lista de favoritos algún libro de Murakami. Tenía que llevarme alguno conmigo. Esta novela me encanta. Por medio de ella se puede ingresar poco a poco a una especie de surrealismo de Murakami. Se empieza a vislumbrar la obsesión del autor por la duplicidad del mundo, por sus dimensiones paralelas, y aparece un ser ícono de su literatura, el hombre carnero. Solo Murakami podría imaginar un ser así. El hombre carnero viene a ser el nexo entre dimensiones. Por lo tanto, es una novela muy sensorial. Realmente puedes palpar la tristeza del protagonista, que sufre una crisis existencial. Y cuando parece que entiendes perfectamente de qué va la historia, el autor inserta esos elementos a los que nadie le da mucha importancia, pero en los que él ve un mundo profundo, un mundo complejo. La realidad y la irrealidad se mezclan de forma natural y conviven sin delimitaciones en esta obra. El extranjero de Albert Camus tampoco podía dejarlo fuera de mi lista de favoritos. Es la novela en donde el autor aborda la corriente filosófica del absurdo y la condición humana. Ya no es un ensayo como en el mito de Sísifo, es una novela. Y las ideas de esta novela nacen por los efectos devastadores que dejó en el hombre la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, el autor busca representar el desconsuelo de la sociedad de ese tiempo. Y lo logró totalmente. Las personas se vieron reflejadas en el personaje principal de la obra. Este personaje con una vida vacía y sin sentido. Es por ello que hoy en día sigue siendo una lectura totalmente actual y que es parte importante para siempre de mi librero. Este texto también se queda en mi librero, El mundo de Sofía, por la simplicidad con que el autor habla de las ideas de los primeros filósofos, por cómo reconstruye el pensamiento del hombre, mezclándolo de una manera muy creativa con una historia de ficción, para hacerlo más digerible para los jóvenes y para las personas de cualquier edad. Es un libro que me encanta releer, hay mucho contenido en él, muchas ideas para recordar, para volver a reencantarte con la filosofía si la has dejado de lado durante mucho tiempo.
Tampoco podía quedarse fuera de mis favoritos 100 años de soledad. A mí me encanta la literatura latinoamericana y este libro es de mis preferidos porque tiene profundamente arraigada la pasión latinoamericana. Los personajes viven al máximo sus obsesiones. Si se trata de soledad, la viven al extremo absoluto. Lo mismo para sus deseos más oscuros y prohibidos. Pero en esta historia todo da vueltas, todo gira y vuelve al presente. Viven en una soledad que no cambia desde los inicios de la familia hasta el tiempo actual. Es un tiempo circular, es un retorno constante que creó García Márquez. Todo es cíclico hasta las cosas más cotidianas. Incluso la confusión a la que nos somete el autor con los nombres de los protagonistas que entran y salen de la historia no son más que muestras de esa preciosa reiteración que hace el autor con el tiempo. En el puesto número 17 no podía dejar fuera de mi librero a Horacio Quiroga, este autor que tiene la característica de escribir sobre el mundo que lo rodea, sobre la selva. Por eso me encantan sus cuentos, que se ambientan en ese mundo exuberante, que lo aterra, que lo subyuga y a la vez lo apasiona. Sus personajes repiten las propias tareas que realiza el autor en la realidad. La selva es vital para su literatura, le entrega la materia prima para la creación. Es decir, crea el clima de desprotección necesario para su búsqueda artística. Es magnífico. Muchos de sus personajes mejor logrados son hombres o animales que viven a la intemperie. Son criaturas sin futuro y con un presente de frustración y fracasos. El libro número 18 de mi lista de libros favoritos y que no podía dejar fuera de mi librero es El Silmarillion de Tolkien. Este autor me ha acompañado desde muy pequeño y sus historias siempre me llenan de nostalgia. Quizá en mi juventud hubiese preferido la trilogía del Señor de los Anillos a este libro, pero mi yo actual, mi presente, es más fan de una fantasía más oscura. Una fantasía con más historias y personajes, con más variedad, con una mitología rica en detalles de fondo. Sin duda, hoy en día, este libro es mi favorito de Tolkien. Tampoco podía dejar fuera de mi lista, en esta ocasión en el número 19, esta novela de Fyodor Dostoyevsky, que la releería siempre, por lo tanto tiene que estar en mi librero. Indaga de forma magistral en la profundidad de la psicología humana, por lo que fue una de las primeras novelas psicológicas en donde el autor deja al descubierto esa contradictoria alma humana, algo que me encanta. Plantea además interesantes dilemas morales, políticos y religiosos, convirtiéndose así prácticamente en un ensayo filosófico, que es además enriquecido por formidables diálogos creados por Dostoyevsky, donde cuestiona una gran variedad de ideas a través de sus personajes. Tampoco podía dejar fuera a Chesterton, es de mis autores predilectos. Si hay un libro que me encanta de él, es este, por su visión optimista del mundo. Ortodoxia es un ensayo que nos invita a reencantarnos con nuestra vida. Según el autor, este mundo no es irracional ni tampoco racional. En palabras de él, es casi racional. Es decir, que siempre debemos tener un poco de insatisfacción para alcanzar la satisfacción total. Y te propone el ejercicio de redescubrirte a ti mismo, de redescubrir tu vida, de volver a sorprenderte con cosas que ya dabas por hecho. De mis distopías clásicas favoritas, Un Mundo Feliz, una novela de ficción que me encanta porque hace una advertencia, advierte los peligros hacia una sociedad bajo control de un gobierno totalitarista.
Pero no se trata de un totalitarismo que se imponga por la fuerza, sino por el condicionamiento. A través de una manipulación encubierta, el autor nos dice cómo se pueden explotar las debilidades humanas, cómo se pueden aprovechar las pasiones humanas, los vicios para controlar a la sociedad. Y Huxley, a partir de este escenario, apela a la libertad del hombre, a la libertad del individuo, de poder elegir su propio destino. En el número 22, Narciso y Goldmundo. Esta novela es preciosa. Aquí el autor nos presenta dos caminos distintos para vivir. El camino del intelectual, que vive confinado en un monasterio, defendido por sus muros, para que pueda desarrollar sus ideas, y el camino del artista, que vive en el exterior, afrontando todos los peligros y las consecuencias. Mientras uno posee el don del intelecto, el otro posee el don de la sensibilidad. Uno piensa y el otro siente. Para Hesse, ni el camino de los sentidos ni el camino intelectual son capaces de entender este mundo en su totalidad, y que el ser humano, para intentar comprenderlo, necesita tanto de su lado intelectual como el de la sensibilidad. En el número 23, una de mis mejores lecturas del 2020, Tiempos difíciles, de Charles Dickens, en donde intenta reflejar la vida cotidiana de una típica ciudad inglesa en pleno auge industrial. Y para eso muestra dos perspectivas, la burguesa y la del proletariado. Por lo tanto, nos dibuja una historia que entrelaza estas dos realidades, pero no con el fin de solamente retratarla, sino de criticarla, de develar las injusticias sociales. Y para eso va mucho más allá de solamente contrastar las vidas del proletariado versus el burgués, sino que ahonda en la causa misma, en la mentalidad utilitarista que se quiere imponer a la sociedad, la explora, la deja en evidencia, la devela como solo Dickens podría hacerlo. Otra de mis novelas favoritas, en el número 24, es La náusea, una novela filosófica, un texto existencialista. Según Sartre, la existencia precede a la esencia, es decir, aunque tengamos el conocimiento de muchas cosas, este no es eterno, no trasciende, solo lo hace la existencia. Es todo lo que hay. Somos seres que afloramos de la nada. Somos brotes aleatorios de vida que no respondemos a ningún plan ni proyecto. Podemos existir como también no existir. No tenemos causa. Somos contingentes. Sartre explica esto a través de un personaje que vive una vida degradativa, en un proceso de descomposición. El personaje se desmorona a medida que entiende su existencia azarosa, lo que le provoca un sentimiento de asco, que lo denomina la náusea. En el número 25, uno de mis favoritos de Kafka, La Metamorfosis. Una de esas novelas inolvidables. Sencillamente, la habilidad de Kafka como narrador cambió la forma en que se percibía la literatura en el siglo XX. Esta breve narración, a través de situaciones absurdas, crea el ambiente para comunicar lo que el autor busca inconscientemente dentro de sí mismo. ¿Qué es lo que hace? Subvertir elementos tradicionales. Por ejemplo, el relato es una verdadera pesadilla, pero no se produce al dormir, sino al despertar. Esto es magnífico. El personaje que se transforma en insecto incluso es mucho más humano que los que mantienen su humanidad en el relato, siendo estos, los humanos, los verdaderos insectos a modo de parásitos. Esto es pura genialidad de Kafka. Tampoco podía dejar fuera de mi lista de favoritos y de mi librero, en el número 26, a Hombres y Engranajes. Necesitaba un texto de sábado en mi lista. Hombres y Engranajes es uno de mis libros favoritos de este escritor argentino. Es un ensayo en donde explica sus ideas sobre la cosificación del hombre, es decir, que el hombre contemporáneo ha ido perdiendo poco a poco su humanidad
convirtiéndose en una cosa, en un engranaje de un gran sistema dominado por la técnica, por el dinero y por la razón, los cuales en conjunto han impreso en la sociedad un vértigo, una aceleración que no le da tiempo al hombre para nada. Y el hombre, como un ser biológico, tiene un ritmo natural para vivir, pero ha dejado de tenerlo y hoy en día vive al ritmo de las vertiginosas máquinas. Y en el número 27, una de mis novelas clásicas favoritas, Cumbres Borrascosas. Y es mi favorita porque logra llevar al máximo los sentimientos y las emociones humanas. Los personajes de esta historia no tienen términos medios. Ellos viven y sienten con toda la intensidad de su alma. Son una tempestad, son una borrasca. Sus pasiones son representadas como fenómenos de la naturaleza, irrefrenables, impredecibles y devastadores. Es por ello que los personajes se funden con el paisaje, con los desolados páramos del norte de Inglaterra. Además, la autora utiliza una estructura narrativa muy creativa, cuya función principal es captar la atención del lector, motivándolo a leer una extensa historia familiar muy necesaria para construir el carácter de cada uno de los personajes. En el número 28, Fahrenheit 451, es una de mis distopías clásicas favoritas. Representa una sociedad futura en desequilibrio, en donde predomina la velocidad por sobre el tiempo normal del hombre. Es decir, nos muestra cómo podemos terminar si nos dejamos llevar por la velocidad de la tecnología, despreciando nuestro propio tiempo interno. Una velocidad que no deja a nadie detenerse. Nadie puede detenerse a pensar o a analizar las cosas. Y aquí aparece la figura del libro y la lectura como un instrumento que permite al hombre resistir ante el vértigo. En el número 29, 1984, lo que me encanta de esta novela es su carácter profético, de cómo el autor intentó advertir de manera explícita, mediante la ficción, los peligros de un gobierno totalitarista. Es increíble cómo la imaginación puede adelantarse a los acontecimientos, pero esa imaginación no vino de la nada, sino que fue inspirada por las experiencias propias del autor y por su misma formación como periodista. Es por ello que detalles como la vigilancia constante, la traición, la mentira institucionalizada y el uso de la poda del lenguaje a través de la neolengua dejan en evidencia el énfasis que puso en la manipulación de la comunicación para mantener a la sociedad bajo control. Es un libro escalofriante por cómo muchas de aquellas ideas hoy en día se están volviendo realidad en nuestra sociedad. Y finalmente, en el número 30, El retrato de Dorian Gray. Lo que me encanta de este libro es que por medio de esta novela, Oscar Wilde entra en el terreno de lo filosófico, en el terreno del existencialismo, en donde el hombre toma conciencia de la brevedad de su vida y teme a la vejez, teme a la pérdida de la belleza, de la vitalidad. Por tanto, intenta aprovechar al máximo el ahora y comete todos los excesos y pecados que puede, vive al máximo. Y luego siente remordimiento por haber cometido dichos pecados. Y así el autor, a través de esta contradicción tan humana, deja en total evidencia todas las complejidades de nuestra alma. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo, espero que lo hayan disfrutado, que hayan sacado más de alguna recomendación de lo que mostré. Así que muchas gracias como siempre por su apoyo y nos vemos en otra ocasión.